Un eclipse, del griego ekleipsis, desaparición, es la ocultación parcial o total de un cuerpo celeste cuando otro se interpone entre él y el observador. Pero, ¿en qué consiste y por qué se producen? El sistema solar lo forman el Sol y los 8 planetas mayores, además de docenas de satélites y millones de asteroides. Todos los cuerpos giran alrededor del Sol aproximadamente en el mismo plano, denominado plano de la eclíptica. El aproximadamente es importante. Mercurio se desvía mucho, Venus un tanto y la Luna bastante. En el caso de la Tierra, la Luna y el Sol, un eclipse se produce cuando los 3 cuerpos se encuentran alineados. Si es la Luna la que se interpone entre el Sol y la Tierra, se produce un eclipse de Sol. Si es la Tierra la que se coloca entre el Sol y la Luna, sucede un eclipse de Luna. El plano en el que orbita la Luna está inclinado unos 5 grados con respecto al plano de la eclíptica. Esta inclinación es la responsable de que podamos observar las fases lunares. La línea que forman estos 2 planos se conoce como línea de los nodos. Cuando la Luna atraviesa esta línea, como decíamos anteriormente, los 3 cuerpos se encuentran alineados, lo que permite que se produzca un eclipse. Los eclipses solares se producen únicamente en la fase de luna nueva. Al estar entre la Tierra y el Sol, la parte iluminada de la Luna es la que no se ve desde la Tierra. Los eclipses solares son un fenómeno típico de la Tierra, ya que da la casualidad que el diámetro del Sol es unas 400 veces más grande que la Luna, pero también está a 400 veces más distancia de la Tierra, por lo que vistos desde la Tierra parecen tener ambos el mismo tamaño, más o menos medio grado angular en el cielo. Esta relación no es exacta, ya que la Luna parece un poco más grande o un poco más pequeña, dependiendo de su distancia a la Tierra. En el eclipse parcial de Sol, la Luna intercepta solo parte del círculo solar. Lo que se ve desde la Tierra es la penumbra. El eclipse anular se produce cuando la Luna está un poco más cerca de la Tierra y pasa entre la Tierra y el Sol. Entonces parece un poco más pequeña que el Sol y no consigue tapar completamente el disco solar, dejando ver una corona o anillo. Por el contrario, el eclipse total de Sol se da cuando la Luna está un poco más lejos de la Tierra y efectivamente puede cubrir todo el diámetro del Sol. El halo que se ve detrás de la Luna no es el disco solar, sino la corona, la capa más externa del Sol, que a pesar de estar a 1.000.000 de grados, tiene una luminosidad mucho menor que el disco solar, por lo que no se puede ver más que, precisamente, durante un eclipse total de Sol. El eclipse del 12 de agosto de 2026 será un eclipse total. Comenzará cuando la Luna empiece a ocultar poco a poco una sección circular del Sol. Cuando esté prácticamente sobre el Sol, se producirán 2 momentos destacados. El primero, cuando la Luna esté a punto de ocultar el Sol y solo quede una pequeña franja iluminada, que se denomina el anillo de diamantes. Y finalmente, en el último momento, ese anillo se dividirá en pequeños resplandores individuales, conocidos como las perlas de Bailey, por el astrónomo estadounidense Francis Bailey, que las describió por primera vez en un eclipse de 1836. El fenómeno de las perlas de Bailey se debe a que la superficie de la Luna no es, ni mucho menos, perfectamente esférica. Hay valles, cráteres y montañas que interrumpen o dejan pasar la última luz del Sol, y por eso la sucesión de luces y sombras que vemos como las perlas. Finalmente, cuando la Luna oculte por completo el disco solar, solo será visible la corona, la capa más externa de la atmósfera del Sol. Esta estructura únicamente puede observarse durante un eclipse total, ya que el intenso brillo del disco solar, que es aproximadamente 1.000.000 de veces más luminoso, la oculta en condiciones normales. En 1919, el astrónomo Sir Arthur Eddington
fotografió un eclipse total de Sol, durante el cual logró captar en la corona una enorme protuberancia solar de más de 1,5 millones de kilómetros de longitud. En la imagen puede distinguirse como un gran arco blanco situado en la parte superior izquierda del disco solar. Una composición de fotografías tomadas en Canadá durante el eclipse de 2024 ilustra las diferentes fases de un eclipse total de Sol. En 2026, 2027 y 2028 serán visibles desde España una serie de 3 eclipses solares, los 2 primeros totales y el último anular. Para obtener información fiable y actualizada sobre el eclipse, así como para consultar horarios, mapas de visibilidad, recomendaciones de observación y otros recursos de interés, se recomienda acudir a los portales oficiales trioeclipses.es, dedicado a la serie de eclipses visibles desde España entre 2026 y 2028, y eclipses.ign.es, el sitio del Instituto Geográfico Nacional que ofrece información científica y predicciones oficiales sobre estos fenómenos astronómicos. El eclipse de 2026 se podrá ver en una amplia franja desde A Coruña hasta Palma. En el centro de la franja será donde el eclipse alcance mayor duración. Cuanto más a los bordes nos situemos, será más breve. En Simancas se podrá observar hacia el oeste, dando comienzo a las 7:30 de la tarde. La fase de totalidad se producirá a las 8:30, con una duración de 1 minuto y 22 segundos. De hecho, los últimos momentos del eclipse se producirán cuando el Sol se haya puesto ya bajo la línea del horizonte. Para verlo de forma segura, es fundamental salir a campo abierto, provisto de gafas especiales homologadas. También se puede ver de forma indirecta, colocando una espumadera o a través del follaje de los árboles, donde se generan múltiples imágenes del eclipse sin tener que elevar la vista al sol. Lo que no ha de hacerse nunca es mirar directamente, ni a través de negativos fotográficos o radiografías, ni tampoco usar gafas de soldador. La protección ocular es fundamental o se corre el riesgo de dañar severamente los ojos. Después del eclipse del 8 de abril de 2024, el llamado Gran Eclipse norteamericano, se pudo detectar que la cantidad de consultas en Google con la pregunta ¿me duelen los ojos?, se multiplicó por más de 20 en los estados donde se había podido ver el eclipse. La falta de protección puede terminar en lesiones de retina, con visión borrosa, manchas permanentes en el centro del ojo, percepción distorsionada de las formas, fotofobia y dolores de cabeza. Durante el siglo XX ha habido otros eclipses solares visibles desde España. En 1900, un eclipse anular fue visible el 28 de mayo a las 3:05 de la tarde. Una comisión de astrónomos españoles e irlandeses se desplazó hasta Plasencia para instalar un telescopio y poder verlo. Como curiosidad, podemos decir que fue el primer eclipse filmado. Se filmó en Carolina del Norte por Neville Maskelyne y la grabación se encuentra en la Royal Astronomical Society británica. El 30 de agosto de 1905 se produjo un gran eclipse total de Sol que recorrió casi la misma franja de la península que el que lo hará este 2026. El centro de observación se situó en Burgos, a donde acudieron con mucha expectación varias expediciones de astrónomos para verlo y fotografiarlo. Como novedad,
se habilitaron globos cautivos para poderlo contemplar desde las alturas. El 17 de abril de 1912, 2 días antes del hundimiento del Titanic, se produjo el último eclipse solar visible desde España, que se vio durante unos segundos solamente en el noroeste de la península. El Bierzo fue el centro de operaciones de varias comisiones de astrónomos desplazados para analizar. Aunque en España este eclipse fue total, fue un caso raro de eclipse híbrido, que comenzó siendo anular en Brasil, llegó a España siendo total y volvió a convertirse en anular a partir de Francia. Esto se debe a la distancia cambiante entre la Tierra y la Luna durante sus rotaciones, lo que hace que cuando la Luna no consigue cubrir completamente al Sol, el eclipse se vea como anular. Pero cuando cambia de posición y se acerca un poco a la Tierra, ya puede tapar completamente el disco solar y el eclipse se convierte en total. El fenómeno de los eclipses ha causado desde siempre profunda impresión en los seres humanos, que se ha plasmado en numerosas representaciones artísticas. En unas aparece simplemente como un oscurecimiento del disco solar, mientras que en otras se ha llegado a representar como un foco girando. Y no solamente en la representación figurativa. También la literatura ha recurrido al uso de los eclipses, bien como malos augurios en las obras de Shakespeare o en las greguerías de Gómez de la Serna. Por lo general, los eclipses han sido interpretados no como fenómenos celestes, sino como funestas señales divinas. Una hipótesis sugiere que en el siglo XIV a.C., una serie de eclipses solares propiciaron el cambio político-religioso que llevó a Egipto a abandonar el politeísmo y a abrazar el monoteísmo de la religión del dios Sol. Durante la Segunda Batalla de Siracusa, en el 413 a.C., se produjo un eclipse lunar. Nicias, el supersticioso comandante de las tropas atenienses que se retiraban desde Sicilia, consultó con sus sacerdotes, que le recomendaron esperar un mes antes de hacerse a la mar. Los siracusanos aprovecharon para bloquear la salida de puerto, encerrarles allí y masacrarlos a placer. Los pocos supervivientes fueron condenados a trabajos forzados en canteras, donde perecieron. El 19 de julio del año 939 fue visible un eclipse solar durante el día en el centro de España. Poco después, el 6 de agosto, se libró una batalla en Simancas entre las tropas leonesas de Ramiro II y las cordobesas de Abderramán III, que fue derrotado estrepitosamente en la primera batalla campal que perdía el ejército del califato cordobés contra los reinos cristianos del norte. Los musulmanes atribuyeron la derrota a la maléfica influencia del eclipse y los cristianos a una señal divina. Durante el cuarto viaje de Colón, en 1503, sus 2 barcos quedaron varados en Jamaica y envió una canoa a Santo Domingo por ayuda. En un primer momento, los naturales de la isla les proporcionaron víveres y agua, pero a los 6 meses comenzaron a cansarse de sus molestos inquilinos. Colón llevaba un ejemplar del calendario de Regiomontano y sabía que el 29 de febrero de 1504 se produciría un eclipse total de luna o luna de sangre. Así que aguardó hasta que se produjera y amenazó a los jamaicanos con pedir a su dios que ocultara la luna para siempre. Atemorizados, volvieron a suministrarle víveres hasta que pudo llegar la ayuda desde Santo Domingo. En 1630 se produjeron 2 eclipses visibles en Europa y los 2 híbridos, uno el 10 de junio y otro el 4 de diciembre. Un vecino de Villanueva de los Infantes publicó a sus expensas en Granada un folleto sobre el significado de estos eclipses, anunciando que se inclinaba a creer que como consecuencia de los eclipses moriría el rey de Inglaterra para gozo general de la cristiandad. Conservamos un ejemplar del folleto en el Archivo General de Simancas.
El rey Carlos I de Inglaterra no moriría hasta 19 años más tarde, eso sí, ejecutado. El 25 de septiembre de 1726 se produjo un eclipse total de Sol, que fue visto desde Lisboa como un eclipse parcial. A la corte de Felipe V llegaron informes sobre el fenómeno, esta vez muy técnicos y astronómicamente correctos, incluyendo descripciones gráficas exactas y el minutaje preciso de la evolución del eclipse. El Instituto Geográfico Nacional ha creado un sitio web, eclipses.ign.es, para seguir estos 3 eclipses en 2026, 2027 y 2028, donde pueden encontrar toda la información sobre ellos.